Al principio de los tiempos. Es el quinto libro de las Crónicas de la Tierra, por Zecharia Sitchin. 1. Los ciclos de tiempo. Ver hacia el cielo y las estrellas, le dijo Yahvé a Abraham cuando hizo pacto con él. El hombre ha mirado hacia el cielo desde tiempos inmemoriales y ha estado preguntando si hay otros como él, en otros planetas. La lógica y la probabilidad matemática exigen una respuesta de sí. Pero fue recién en 1991 que los astrónomos, por primera vez, se le dieron importancia, cuando se encontró a otros planetas en órbita alrededor de otros soles, en otros lugares en el universo. El primer descubrimiento, en julio de 1991, resultó ser no del todo correcto. Fue un anuncio de un equipo de astrónomos británicos que se basaron en observaciones de un periodo de 5 años, llegaron a la conclusión de que una estrella que gira rápidamente identificada como Pulsar 1829-10, tiene un compañero del tamaño de un planeta unas 10 veces del tamaño de la Tierra. Los púlsares se supone que son los extraordinariamente densos núcleos de las estrellas, que están en decadencia o en debilidad y que había disminuido intensamente su actividad por una u otra razón. Girando locamente, emiten pulsos de energía de radio en ráfagas regulares, muchas veces por segundo. Estos pulsos pueden ser monitoreados por los telescopios de radio. Mediante la detección de una fluctuación cíclica, los astrónomos conjeturaban que un planeta que orbita, Pulsar 1829-10, una vez cada 6 meses puede causar y explicar la fluctuación. Al final resultó que, los astrónomos británicos admitieron varios meses más tarde que sus cálculos eran imprecisos, y por tanto, no podía dar soporte a su conclusión de que Pulsar, unos 30.000 años luz de distancia, tenía un satélite planetario. Para entonces, sin embargo, un equipo norteamericano había hecho un descubrimiento similar perteneciente a un púlsar mucho más cerca, identificado como PSR 1257-12, era un sol en decadencia y que había disminuido intensamente su actividad a solo unos 1300 años luz. Explotó, los astrónomos estimados, sobre un mero miles de millones de años, y que sin duda tiene 2 y quizás 3 planetas en órbita. 2 de los planetas que estaban orbitando alrededor de su Sol lo hacen aproximadamente a la misma distancia que Mercurio lo hace con nuestro Sol. El tercer posible planeta orbita su Sol aproximadamente a la misma distancia que la Tierra lo hace con nuestro Sol. El descubrimiento agitó la especulación que sistemas planetarios no solo eran bastante comunes, pero también pueden ocurrir en diversas circunstancias, escribió John Noble Wilford en el periódico New York Times el 9 de enero de 1992. Los científicos dijeron que era más probable que los planetas que orbitan en los púlsares podrían ser hospitalarios para la vida. Pero los hallazgos alentaron a los astrónomos, para que, en este otoño se iniciara un estudio sistemático de los cielos, para buscar signos de vida extraterrestre inteligente. Entonces, estaban los faraones en lo correcto. Mucho antes de los faraones y los textos de las pirámides, una antigua civilización, la primera conocida por el hombre, poseía una cosmogonía muy avanzada. Lo que los astrónomos habían descubierto en los años 90 ya era conocido hace 6.000 años atrás, en el antiguo Sumer. No solo la verdadera naturaleza y la composición de nuestro sistema solar, incluyendo el más lejano a los planetas, pero también la noción de que hay otros sistemas solares en el universo, que sus estrellas, soles, pueden colapsar o explotar, que sus planetas pueden ser lanzados fuera de curso, de que la vida, de hecho, por lo tanto pueden ser llevados desde un sistema estelar a otro. Fue una cosmología detallada, y escrita correctamente. Un largo texto, escrito en 7 tablillas, ha llegado hasta nosotros principalmente en su versión babilónica más antigua. Llamada la Epopeya de la Creación y conocida por sus palabras de apertura, Enuma Elish, era leído públicamente durante el Festival de Año Nuevo que comenzó en el primer día del mes Nisan, coincidiendo con el primer día de la primavera. Describiendo el proceso por el cual nuestro propio sistema solar nació, el texto largo describió cómo el Sol, Apsu, y a su mensajero Mercurio, Munu, se les unió primero un antiguo planeta llamado Tiamat.
Como un par de planetas Venus y Marte, la Amu y la Anu, se unieron después entre el Sol y Tiamat, seguido por dos pares más lejanos a Tiamat, Júpiter y Saturno, Kizar y Urano y Neptuno, Anu y Nudimud. El primero fue descubierto en 1781 y el segundo en 1846, estos últimos dos siendo muy desconocidos para los astrónomos de planetas modernos, pero muy conocidos y descritos por los sumerios milenios antes. Debido a estos recién creados dioses celestiales, que se tiraban y jalaban el uno al otro, de entre ellos nacieron lunas. Tiamat, en medio de esa inestable familia planetaria, le nacieron 11 lunas. Una de ellas, Kingu, creció tanto en tamaño que comenzó a asumir los aspectos de un dios celestial, un planeta por su cuenta. Los astrónomos modernos eran totalmente ignorantes de la posibilidad de que un planeta podría tener muchas lunas hasta que Galileo descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter en 1609, con la ayuda de un telescopio. Pero los sumerios eran conscientes del fenómeno milenios antes. En ese inestable sistema solar, según la milenaria epopeya de la creación, apareció un invasor del espacio exterior, otro planeta. Un planeta que no ha nacido de la familia de Apsu, sino uno que había pertenecido a la familia de otra estrella, y que fue empujado hacia afuera de su sistema solar a vagar por el espacio. Milenios antes de que la astronomía moderna descubriera los púlsares y que las estrellas explotaban, la cosmología de Sumer ya tenía conocimiento de que otros sistemas planetarios podían disminuir intensamente su actividad, y que podían explotar, expulsando y lanzando a sus planetas fuera de curso. Y así, Enuma Elish relaciona un tal planeta errante, llegado de las afueras de nuestro sistema solar, y comenzó a sentirse atraído hacia el nuevo sistema, la familia de Apsu. Al pasar por los planetas exteriores, causó cambios que son responsables de muchos de los enigmas que todavía desconciertan a la astronomía moderna, como la causa de la inclinación de Urano por su lado, la órbita retrógrada de la luna más grande de Neptuno, que es el opuesto al verdadero movimiento de rotación de la Tierra. Tritón, o lo que sacó a Plutón de su lugar como una pequeña luna, para convertirse en un planeta con una órbita extraña. Cuanto más era atraído el invasor al centro del sistema solar, más era obligado al curso de colisión con Tiamat. El resultado era la batalla celestial. En la serie de colisiones, con lunas del invasor estrellándose repetidamente contra Tiamat, fue dividido en dos. Una de las mitad fue destrozada en pedazos muy pequeños, para convertirse en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y otros pedazos pasaron a convertirse en cometas. La otra mitad, herida pero intacta, fue empujada hacia una nueva órbita, para convertirse en el planeta que llamamos Tierra, quien sumerio. Desviada junta con la que había sido la mayor luna de Tiamat, para después convertirse en la luna de la Tierra. El invasor fue capturado en la órbita alrededor del Sol permanentemente, para convertirse en el 12º miembro de nuestro sistema solar, el Sol, la Luna, y 10 planetas. Los sumerios lo llamaron Nibiru, que significa planeta del cruce. Los babilonios lo llamaban Marduk, en honor a su dios nacional. Fue durante la batalla celestial, afirmó la antigua epopeya, que la semilla de la vida fue traída por Nibiru desde otro lugar, y fue pasada a la tierra. Filósofos y científicos, contemplando el universo y ofreciendo modernas cosmologías, invariablemente terminan hablando del tiempo. ¿Es el tiempo una dimensión en sí mismo, o tal vez la única y verdadera dimensión en el universo? ¿Tiene el tiempo un flujo único hacia adelante, o puede fluir hacia atrás? ¿Es el presente, la parte del pasado, o el comienzo del futuro? Y, no menos importante de todo lo demás, ¿tuvo el tiempo un comienzo? Si es así, ¿tendrá un final? Si el universo ha existido por siempre, sin principio y sin fin, también el tiempo ha existido sin principio y sin fin, o el universo de hecho tuvo un comienzo, quizás con el Big Bang, lo cual es asumido por muchos astrofísicos, en cuyo caso, el tiempo comenzó cuando empezó el universo. Quienes comprendieron la asombrosamente y precisa cosmología de Sumer, también creían en un principio, y por lo tanto, inexorablemente, en un fin. Es evidente que comprendieron al tiempo como una medida, el ritmo establecido de, y los motivos de un comienzo de una saga celestial. La primera palabra de la antigua epopeya de la creación, Enuma, significa cuando.
Enuma Elish Lanabu Shamanu, cuando en las alturas del cielo no había sido nombrado Shaplitu Amatun Shumala Sakrat, y abajo, la tierra firme, la tierra, no había sido llamado. Debió haber tomado a las grandes mentes científicas, comprender una fase primordial cuando nada existía en el primordial Apsu, sus progenitores, Mumu y Tiamat, cuando la tierra aún no había llegado a ser. Y a darse cuenta de que la Tierra y sobre todo el Big Bang no fue cuando el universo, o incluso el sistema solar se creó, sino el evento de la batalla celestial. Fue entonces, en ese momento, cuando el tiempo comenzó para la Tierra, en el momento que se separaba de la mitad de Tiamat que se convirtió en el cinturón de asteroides, cielo. La Tierra fue desviada hacia su nueva y propia órbita, y podría empezar a contar los años, los meses, los días, las noches, para medir el tiempo. Este punto de vista científico, central para la antigua cosmología, la religión y las matemáticas, se expresó en otros muchos textos sumerios, además de la epopeya de la creación. Un texto al que los estudiosos lo han llamado como el mito de Enki, y el orden mundial, pero que es literalmente la historia autobiográfica de Enki, el dios sumerio de la ciencia, describe el momento cuando el tiempo empezó a marcar para la Tierra. En los días de antaño, cuando el cielo fue separado de la tierra, en las noches de antaño, cuando el cielo fue separado de la tierra. En otros textos, en palabras muy a menudo repetidas en las tablillas de arcilla de Sumer, se transmiten la noción del comienzo, haciendo una lista de los muchos aspectos de la evolución y de la civilización que aún no habían llegado a ser parte todavía del evento crucial. Antes de eso, el texto afirmaba, el nombre del hombre no había aún sido llamado, y cosas necesarias aún no habían sido traídas a la existencia. Todos esos acontecimientos comenzaron a ocurrir solamente después de que el cielo había sido separado de la tierra, después de que la tierra había sido separado del cielo. No es sorprendente que las nociones mismas de inicios del tiempo también dictaminaron las creencias egipcias, cuyo desarrollo fue mucho después al de los sumerios. Leemos en los textos de las pirámides, párrafo 1466, la siguiente descripción de los principios de las cosas. Cuando el cielo aún no había llegado a la existencia, cuando los hombres aún no habían llegado a la existencia, cuando los dioses aún no habían nacido, cuando la muerte aún no había llegado a la existencia. Este conocimiento, universal en la antigüedad y derivados de la cosmología de Sumer, tuvo eco en el primer versículo del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea. En el principio Elohim creó el cielo y la tierra estaba sin forma y estaba vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz de Teón, y el viento del Señor barrió sus aguas. Ahora está bien establecido que este relato bíblico de la creación se basa en textos mesopotámicos como el Enuma Elish, con Teón significando Tiamat, los vientos significando las lunas, y el cielo en sumerio, descritos como el brazalete repujado, el cinturón de asteroides. La Biblia, sin embargo, es más clara en relación con el momento del comienzo en lo que respecta a la Tierra. La versión bíblica recoge la cosmología mesopotámica solo desde el punto de la separación de la Tierra de la Shamaim, el brazalete repujado, como resultado de la desintegración de Tiamat. Para la Tierra, el tiempo comenzó con la batalla celestial. La historia de Mesopotamia de la creación comienza con la formación de nuestro sistema solar y la aparición de Nibiru Marduk, en un momento cuando las órbitas planetarias no estaban todavía fijas y estables. Termina atribuyendo a Nibiru Marduk la forma actual de nuestro sistema solar, por el que cada planeta, dios celestial, recibió su lugar asignado, órbita, la ruta orbital, destino, y la rotación, incluso sus lunas. De hecho, como un planeta grande que abarca todos los otros planetas, el que cruza el cielo y examina sus regiones, se consideró que había sido él, el que había estabilizado el sistema solar. Él estableció la órbita de Nibiru, para determinar sus caminos celestiales, que nadie puede desobedecer ni quedarse corto. Él estableció para los planetas sus cielos sagrados, los mantiene agarrado en sus órbitas, determina sus cursos. Así, afirma Enuma Elish, en la tablilla 5, línea 65 creó el cielo y la tierra, las mismas palabras utilizadas en el libro del Génesis.
La batalla celestial había eliminado a Tiamat como miembro del viejo sistema solar, la mitad empujada hacia una nueva órbita, para convertirse en el planeta Tierra, la cual retuvo a la Luna como un componente vital del nuevo sistema solar. Pluto había sido separado, y lo puso en una órbita independiente, y a Nibiru lo agregó como el 12º miembro del nuevo sistema solar en nuestros cielos. Para la Tierra y sus habitantes, estos eventos se convertirían en los que establecieron el tiempo. Hoy en día, el papel que juega el número 2 en la ciencia y la diariamente vida en Sumer, en relación con el sistema solar de 12 miembros, nos ha acompañado a lo largo de los milenios. Dividieron el día de la puesta del sol a la puesta del sol, en 12 doble horas, retenidos en tiempos modernos en el reloj de 12 horas y el día 24 horas. Los 12 meses del año están hasta el día de hoy con nosotros, igual que las 12 casas del zodíaco. Este número celestial tenía muchas otras expresiones, como en las 12 tribus de Israel o de los 12 apóstoles de Jesús. El sistema matemático de Sumer se llama sexagesimal, es decir, basado en el 60, en lugar de 100 como en el sistema métrico, en el que un metro equivale a 100 centímetros. Entre las ventajas del sistema sexagesimal era su divisibilidad en 12 años. El sistema sexagesimal progresó multiplicando alternativamente 6 a 10. A partir de 6 por 10 igual 60, multiplicando luego por 6 para obtener 360, el número aplicado por los sumerios al círculo, y todavía se utiliza tanto en la geometría y la astronomía, que a su vez, se multiplicó por 10, para obtener el zar, que significa gobernante, señor, el número 3600, que fue escrito para grabar un gran círculo, y así sucesivamente. El zar, de 3600 años terrestres, fue el periodo orbital de Nibiru alrededor del Sol. Para cualquier persona en Nibiru, era solo un año de Nibiru. Según los sumerios, de hecho hubo otros seres inteligentes en Nibiru, evolucionando allí muy por delante de los homínidos en la Tierra. Los sumerios los llamaban Anunnaki, que significa literalmente los que del cielo a la Tierra vinieron. Textos sumerios afirmaron repetidamente que los Anunnaki habían llegado a la Tierra de Nibiru desde una gran antigüedad, y que cuando llegaron aquí, contaron tiempo no en términos de la Tierra, pero en cuanto a la órbita de Nibiru. La unidad de ese tiempo divino, un año de los dioses, era el zar. Textos conocidos como las listas de reyes sumerios, los cuales describen a los primeros asentamientos de los Anunnaki en la Tierra. En una lista están los 10 primeros gobernantes Anunnaki, antes del diluvio, que gobernaron en Sars, 3600 años de ciclos de la Tierra. Desde el primer desembarco desde el diluvio, según estos textos, habían pasado 120 Sars. Nibiru había orbitado el Sol 20 veces, equivale a 432.000 años terrestres. Fue cuando Nibiru había orbitado 120 veces que la fuerza gravitacional de Nibiru fue tal que causó que la capa de hielo que se había acumulado sobre la Antártida se deslizase en los océanos del sur, creando la inmensa ola que envolvió la Tierra, la gran inundación o el diluvio, registradas en la Biblia desde mucho antes y mucho más detallado en fuentes sumerias. Leyendas y tradiciones antiguas dieron este número, el de 432.000, un cíclico significado, más allá de la Tierra, que en ese momento se llamara Sumer. En el libro titulado Molino de Hamlet, de Giorgio de Santillana, y Ertabón de Chent, de 1969, buscando un punto donde se unen ciencia y mito, concluyeron que este número, 432.000, debe haber tenido un significado muy antiguo. Entre los ejemplos citados por ellos estaban los cuentos teutónicos y nórdicos de la Valhalla, la morada mítica de los guerreros muertos que, en el día del juicio, marcharán fuera de las puertas de la Valhalla para luchar al lado del dios Odín, o Woden, contra los gigantes. Salen a través de las 540 puertas del Valhalla. 800 guerreros marcharían fuera de cada uno. El número total de guerrero héroes, Giorgio de Santillana y Ertabón de Chent señalaron, era así 432.000. Este número, continuaron, debe haber tenido un significado muy antiguo, porque es también el número de sílabas en el Rig Veda, el sagrado libro de versos en el lenguaje sánscrito, en el cual han sido grabados los cuentos indoeuropeos de dioses y héroes.
432.000, los dos autores escribieron, vuelve a la figura básica 10.800, el número de versos en el Rig Veda, con 40 sílabas a una estrofa, 10.800 por 40 igual 432.000. Tradiciones hindúes, claramente habían asociado el número 432.000 al yugas o edades, que había experimentado la Tierra y la humanidad. Cada Katur Yuga, Gran Yuga, fue dividido en 4 yugas o edades, cuyas longitudes decrecientes fueron expresiones de 432.000. Primero la edad cuádruple, 4 por 432.000 igual 1.728.000 años, que era la edad de oro. Después la triple edad del conocimiento, 3 por 432.000 igual 1.296.000 años. Seguido por el doble o doble de edad de sacrificio, 2 por 432.000 igual 864.000 años. Finalmente nuestra época actual, la edad de la discordia que durará un mero 432.000 años. En todas estas tradiciones hindúes veían 10 eones o ciclos, paralelo al de Sumer de 10 gobernantes de la época prediluvial, pero ampliando el tiempo total del lapso a 432.000 años. Ampliado, tales números astronómicos basados en 432.000 fueron aplicados en la religión hindú y las tradiciones para el Kalpa, el día del señor Brahma. Se definió como un eón compuesto por 12 millones de devas, que significa años divinos. Cada año divino eran iguales a los 360 años de la Tierra. Por lo tanto, un día del señor Brahma eran igual a 4.000.320.000.000 años de la Tierra, un lapso de tiempo muy parecido a las estimaciones actuales de la edad de nuestro sistema solar, alcanzadas por multiplicaciones de 360 y 12. 4.000.320.000.000 es, sin embargo, 1000 veces un gran yugas, un hecho revelado alrededor del 1100 por el matemático árabe, Abu Rayyan al-Biruni, quien explicó que el Kalpa consistió en 1000 ciclos de Katur yugas. Así uno podría explicar las matemáticas del calendario celestial hindú, al afirmar que a los ojos del señor Brahma, un ciclo de 1000 era un solo día. Esto trae a la mente el misterioso testimonio escrito en Salmos 94, en relación con el día divino del Señor bíblico. 1000 años, en tus ojos, son como un día que ha transcurrido. La declaración ha sido vista tradicionalmente como meramente simbólico de la eternidad del Señor. Pero en vista de los numerosos vestigios de datos sumerios en el libro de los Salmos, así como en otras partes de la Biblia hebrea, una fórmula matemática que bien podría haber sido planeada, una fórmula que se repitió también en las tradiciones hindúes. Las tradiciones hindúes fueron traídas al subcontinente indio por los migrantes arios desde las orillas del mar Caspio, primos de los indoeuropeos que eran los hititas de Asia Menor, actual Turquía, y de los hurritas del alto río Éufrates, a través del cual las creencias y conocimientos sumerios fueron transmitidos a los indoeuropeos. Las migraciones aryas se creen que han tenido lugar en el segundo milenio antes de Cristo. Y los Vedas se celebraron y se llevaban a cabo para ser no para origen humano, sino que habían sido compuesta por los mismos dioses en una edad anterior. En un tiempo los distintos componentes de los Vedas y la literatura auxiliar que derivan de ellos, los mantras, brahmanas, etc., fueron aumentados por el no Vedic Puranas, que significa escrituras antiguas, y los grandes relatos épicos del Mahabharata y Ramayana. En ellas, predominan las edades derivadas de múltiplos de 3600 también. Así, según el Vishnu Purana, el día en que Krishna se apartará de la tierra será el primer día de la edad de Kali. Continuará durante 360.000 años de los mortales. Esto es una referencia al concepto de que el Kali Yuga, la era actual, se divide un amanecer o crepúsculo matutino de 100 años divinos, que igualan a 36.000 años de la Tierra o años mortales. La edad en sí misma, 1000 años divinos es igual a 360.000 años de la Tierra, y un atardecer o crepúsculo vespertino de un final de 100 años divinos, 36.000 años mortales, sumándolos hasta 1200 años divinos o 432.000 años de la Tierra.
La profundizada de esas creencias generalizadas en un ciclo divino de 432.000 años, igual a 120 órbitas de 3.600 años terrestres, los 13 ciclos del tiempo cada uno de Nibiru. Uno se pregunta si representan trucos o habilidades meramente aritméticas de mano, o de algún procedimiento desconocido, un fenómeno natural o astronómico básico reconocido en la antigüedad por los Anunnaki. Hemos demostrado en el primer libro de la serie de las Crónicas de la Tierra, el 12º planeta, que el diluvio fue una calamidad mundial anticipada por los Anunnaki, resultante de la fuerza gravitacional de Nibiru en la inestable capa de hielo sobre la Antártida. El evento trajo a la última edad de hielo a un abrupto final alrededor de 13.000 años atrás y así se registró en los ciclos de la Tierra como un gran cambio climático y geológico. Tales cambios, los más largos de periodos geológicos, y que han sido verificados a través de estudios de la superficie de la Tierra y los sedimentos oceánicos. El último periodo geológico, llamado el Pleistoceno, comenzó aproximadamente hace unos 2.500.000 años y terminó alrededor de la época del diluvio. Fue el periodo de tiempo durante el cual los homínidos evolucionaron, vinieron a la Tierra los Anunnaki, y el hombre, Homo sapiens, fue traído a la existencia. Y fue durante el periodo Pleistoceno de aproximadamente 430.000 años, que fue identificado en los sedimentos marinos. Según una serie de estudios realizados por equipos de geólogos dirigidos por Madeleine Briskin, de la Universidad de Cincinnati, los cambios del nivel del mar y registros climáticos del fondo del mar muestran un periodo cíclico de 430.000 años. Tal periodo cíclico se ajusta a la teoría astronómica de cambios climáticos que toma en cuenta los cambios debido a la oblicuidad, inclinación de la Tierra, precesión, el retraso leve orbital, y excentricidad, la forma de la órbita elíptica. Milutin Milankovitch, quien expuso la teoría en la década de 1920, estimó que la gran periodicidad resultante era 413.000 años. La suya y la más reciente, el periodo Briskin, casi se ajustan al ciclo sumerio de 432.000 años terrestres atribuido a los efectos de Nibiru, la convergencia de las órbitas y las perturbaciones y los ciclos climáticos. El mito de las edades divinas parece basarse en hechos científicos. El elemento de las características de tiempo de los antiguos registros, tanto bíblico como sumerio, no solo como un punto de inicio, cuando el proceso de creación a la vez está ligado a la medida del tiempo, las medidas que a su vez están vinculados a movimientos celestiales determinables. La destrucción de Tiamat y la consiguiente creación del cinturón de asteroides y la Tierra, necesitaba, según la versión de Mesopotamia, 2 órbitas del Señor Celestial, el invasor Nibiru Marduk, y vuelta. En la versión bíblica, le tomó al Señor Divino 2 días para completar la tarea. Afortunadamente, incluso los fundamentalistas por ahora están de acuerdo que estos no eran días, día y noche, como ahora sabemos, los 2 días ocurrieron antes de que la Tierra existiera, y que además, hay que prestar atención a la declaración del salmista del día del Señor, un día es igual a 1000 años más o menos. La versión mesopotámica claramente mide el tiempo de la creación o tiempos divinos por los pasos de Nibiru, igualándolos en una órbita de 3.600 años terrestres. Antes de que esa antigua historia de la creación se desplazara a la Tierra recién formada y a la evolución en ella, es un cuento de estrellas, planetas, órbitas celestes, y el tiempo se toma como tiempo divino. Pero cuando el enfoque cambia a la Tierra y en última instancia al hombre sobre ella, la escala de tiempo también cambia, a un tiempo terrestre, a una escala apropiada no solo a la morada del hombre, sino también para que la humanidad pueda entender y medir día, mes, año. Aunque consideramos estos elementos familiares de tiempo terrestre, debe tenerse en cuenta que los 3 también son expresiones de los movimientos celestiales, movimientos cíclicos, que implican una correlación compleja entre la Tierra, la Luna y el Sol. Ahora sabemos que la secuencia diaria de luz y oscuridad que llamamos un día, de 24 horas, resulta del hecho de que la Tierra gira sobre su eje, de modo que está iluminada por los rayos del Sol de un lado, y del otro lado está en la oscuridad.
Ahora sabemos que la luna siempre está ahí, incluso cuando no se mira, y que disminuye y se hace más grande. No es que desaparece, es por las posiciones de la Tierra, Luna, Sol. Vemos la luna totalmente iluminada por los rayos del Sol, o totalmente oscurecida por la sombra de la Tierra, o por las fases en medio. Es esta triple relación que se extiende al periodo orbital actual de la Luna alrededor de la Tierra de unos 27,3 días, el mes sideral, el ciclo observado de cerca de 29,53 días, el mes sinódico, y el fenómeno de la reaparición o luna nueva con todas sus implicaciones religiosas y su calendario. Y el año, o el año solar, por supuesto sabemos ahora, es el periodo que tarda la Tierra en una órbita completa alrededor del Sol, nuestra estrella. Pero esas verdades básicas, acerca de las causas de los ciclos de tiempo terrenal de día, mes, año, no son evidentes y requiere avanzados conocimientos científicos para realizarse. Durante la mayor parte de 2000 años se creía, por ejemplo, que el ciclo día-noche resultó de los círculos de la Tierra por el Sol. Desde la época de Ptolomeo de Alejandría, 200 años después de Cristo, hasta la Revolución Copernicana en 1543 a.C., la incuestionable creencia era que el Sol, la Luna y los planetas visibles daban vueltas a la Tierra, y que la Tierra era el centro del universo. La sugerencia de Nicolaus Copernicus, que el Sol estaba en el centro y que la Tierra era un cuerpo celeste orbitando alrededor de él, como cualquier otro planeta, fue tan científicamente revolucionario y rompía con la tradición religiosa, que le retrasó la publicación de su gran trabajo astronómico titulado Las revoluciones celestiales, sobre las revoluciones de esferas celestes, y que sus supuestos amigos de la Iglesia retrasaran la impresión hasta sus últimos días en el 24 de mayo de 1543. Sin embargo, es evidente que en épocas anteriores el conocimiento sumerio incluye la familiaridad con la triple relación Tierra, Luna, Sol. La descripción de las 4 fases de la Luna, claramente explicada por ellos en términos de la posición de la Luna, vis a vis, y el Sol como, la Luna, rodea la Tierra, una luna llena a mediados de mes, como si se hubiese detenido frente al Sol, y su menguante a fin de mes como si se parara dándole la espalda al Sol. Estos movimientos fueron atribuidos a los destinos órbitas, que el Señor Celestial, Nibiru, dio a la Tierra y a su Luna como resultado de la batalla celestial. A la Luna hizo brillar, a ella se le encomienda la noche. En la noche los días de la señal nombró, diciendo, mensual, sin cesar, diseña con forma de una corona. Desde principio de mes, alzándose sobre la Tierra, tendrás cuernos luminosos para indicar 6 días, alcanzando una media luna en el 7º día. En mediado del mes estarás frente al Sol. Te alcanzará el horizonte. Luego disminuirá tu corona y retrocederá tu luz, en ese momento que se acerque el Sol. Y en el 30º día, tú estarás firme contra el Sol. Te he nombrado un destino. Siga su camino. Así, concluye el texto antiguo, hizo el Señor Celestial, el designar de los días y estableció los límites del día y la noche. Cabe destacar que la tradición bíblica y judía, según la cual el día de 24 horas comienza al atardecer de la noche anterior, había un atardecer y había una mañana, un día. Ya se expresa en los textos mesopotámicos. En palabras de Numa Elish, a la luna se le asignó la noche para dar las señales en los días. Incluso en su versión más densa, que está detallada mucho más en los textos mesopotámicos, la Biblia, Génesis 1:14, expresa la relación triple entre la Tierra, la Luna y el Sol como se aplica a los ciclos del día, mes, año. Y el Señor dijo, hágase la luz en el cielo para distinguir entre el día y la noche, y que sean signos, por meses, días y años. El término hebreo moedim usado aquí para expresar meses, que significa el ritual de la asamblea llamado en la noche de la luna nueva, establece el periodo orbital de la luna y sus fases como componente integral del calendario hebreo mesopotámico desde su comienzo. Describiendo las 2 luces, el Sol y Luna, como responsables de los meses y los días y los años, también se presenta la compleja naturaleza solar-lunar de este calendario en la antigüedad. A lo largo de los milenios de los esfuerzos de la humanidad para medir el tiempo,
paso de los milenios de los esfuerzos de la humanidad para medir el tiempo mediante la elaboración de un calendario, algunos, como los musulmanes, continúan hasta nuestros días, han seguido solo los ciclos de la luna. Otros, como los antiguos egipcios y los calendarios de la era común en uso en el mundo occidental, han adoptado el año solar, convenientemente dividiéndolo en meses. Pero el calendario diseñado hace unos 5800 años, en Nippur, el centro religioso de Sumer, y todavía usado por los judíos, conservado la complejidad bíblica establecida del mantenimiento del tiempo basado en la relación orbital entre la Tierra y las dos luces celestes. Al hacer eso, el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, y reconocida por el término Shana, que significa año, que proviene de los sumerios Shatu, un término astronómico que significa alrededor, o la órbita, y todo el término Tekufata Shana, lo cual quiere decir traslación, o en órbita anual, para indicar el paso de un año completo. Los estudiosos se han desconcertado por el hecho de que el Zohar, el libro del esplendor, un relato del arameo hebreo que es central en la literatura del misticismo judío conocido como la Cábala, inconfundiblemente explicada alrededor del 1300 de la era cristiana, que la causa del cambio del día a la noche era por el giro de la Tierra alrededor de su propio eje. Unos 250 años antes que Copérnico afirmara que la secuencia del día-noche era el resultado no del Sol alrededor de la Tierra, sino de la Tierra girando sobre su propio eje, señalado en el Zohar. Toda la Tierra gira, da vuelta como una esfera. Una parte está abajo, la otra por parte está arriba. Cuando hay luz en una parte, es oscuro en la otra parte. Cuando es de día en la otra es de noche. La fuente del Zohar fue el rabino Amuna del tercer siglo. Aunque poco conocido, el papel de los sabios judíos en la divulgación de conocimientos astronómicos a la Europa cristiana en la Edad Media han sido documentados de manera convincente por los libros existentes en la astronomía, escritos en hebreo y que contienen ilustraciones muy claras, como en el libro publicado en España alrededor del 1200. De hecho, los escritos de Claudio Ptolomeo de Alejandría, 200 años después de Cristo, conocido en el mundo occidental como el Almagesto, fueron preservados primero por los conquistadores árabes de Egipto, 800 años después de Cristo, y llegaron a estar disponibles a los europeos a través de traducciones por estudiosos judíos. Significativamente, algunas de estas traducciones contienen comentarios que ponen en duda la veracidad de las teorías geocéntricas de Ptolomeo siglos antes de Copérnico. Otras traducciones del árabe y del griego sobre relatos de la astronomía, así como relatos independientes, eran un canal principal para el estudio de la astronomía en la Europa medieval. En los años 900 y 1000, los astrónomos judíos compusieron detalles sobre los movimientos de la Luna y los planetas, y calcularon las trayectorias del Sol y las posiciones de las constelaciones. De hecho, la elaboración de tablas astronómicas, ya sea por los reyes europeos o califas musulmanes, era una especialidad de astrónomos judíos de la corte. Tales avanzados conocimientos, aparentemente adelantados a su tiempo, solo pueden ser explicados por un sofisticado conocimiento retenido antes de que se difundiese por la Biblia y sus anteriores fuentes de Sumer. De hecho, Kabbalah significa literalmente lo que se había recibido, antiguos conocimientos secretos transmitidos de generación en generación. El conocimiento de los sabios judíos en la Edad Media pueden ser fácilmente rastreados desde las escuelas en Judea y Babilonia, donde eran contadas, narradas, y donde la información bíblica se había conservado. El Talmud es una obra que recoge los datos narrados y contados entre el 300 y 500 a.C. Está repleta de fragmentos astronómicos, que incluyen la afirmación de que el rabino Samuel conocía los caminos del cielo, como si fueran las calles de su ciudad, y la referencia por el rabino Josué ben Zakkai a una estrella que aparece una vez cada 70 años, y confunde a los marineros, la cual tiene mucha similitud con el cometa Halley, cuyo periódico retorno es de cada 75 años, más o menos. Estuvo desconocido hasta ser descubierto por Edmund Halley en el año 1800. El rabino Gamliel de Javé tenía un instrumento óptico tubular con el que observaba las estrellas y los planetas, 1500 años antes de la invención del telescopio oficial.
La necesidad de conocer los secretos celestiales, que provenía de la naturaleza lunar solar del calendario judío, es decir, del calendario nipuriano, que requiere un ajuste complejo, una intercalación, entre el año solar y el año lunar, este último quedaba corto del antiguo por 10 días, 21 horas, 6 minutos y unos 45,5 segundos. Ese déficit es igual a 7/19 del mes sinódico, y por lo tanto, puede ser realineado un año lunar con el año solar, añadiendo 7 meses lunares cada 19 años solares. Libros de astronomía del astrónomo ateniense Metón, alrededor de 430 a.C., con el descubrimiento de este ciclo de 19 años. Pero de hecho el conocimiento se remonta miles de años antes, a la antigua Mesopotamia. Los estudiosos se han desconcertado por el hecho de que en el panteón sumerios, Shamash, el dios Sol, era representado como el hijo del dios de la luna, Sin, y en consecuencia con una menor posición jerárquica, un orden muy por debajo de lo esperado. La explicación puede encontrarse en los orígenes del calendario, en el cual la notación de los ciclos de la luna precedió a la medición del ciclo solar. Alexander Marzag, en su libro titulado En las raíces de la civilización, sugería que las marcas de herramientas de hueso y piedra de la época neandertal no eran decoraciones pero primitivos calendarios lunares. En los calendarios puramente lunares, como es el caso en el calendario musulmán, las vacaciones siguen retrocediendo por un mes cada 3 años. El calendario nipuriano, habiendo sido ideado para mantener un ciclo de fiestas relacionadas con las estaciones del año, no podía permitir tal retroceso continuo. El año nuevo, por ejemplo, tenía que comenzar el primer día de la primavera. Esto hace que sea necesario, que haya sido desde el comienzo de la civilización de Sumer, un conocimiento preciso de los movimientos de la Tierra y la Luna, y su correlación con el Sol, y por lo tanto los secretos de la intercalación. También se requiere entender el cambio de las estaciones en el año en la Tierra. Hoy en día sabemos que el movimiento anual del Sol, de norte a sur y hacia atrás, es el causante de las estaciones del año, lo cual es el resultado de que el eje de la Tierra está inclinado en dirección a la órbita alrededor del Sol. Esta oblicuidad es en la actualidad unos 23,5 grados. Los puntos más lejanos alcanzados por el Sol, de norte a sur, donde parece tambalearse, luego de la marcha atrás, es llamado solsticio, literalmente, el Sol permanecer sin movimiento, el cual ocurre entre el 21 de junio y el 22 de diciembre. El descubrimiento de los solsticios se ha atribuido también a Metón y su colega, el astrónomo ateniense Euctemón. Pero, de hecho, ese conocimiento se remonta a tiempos mucho antes. El rico vocabulario astronómico del Talmud ya había aplicado el término netilla, del verbo nató, que significa, a la inclinación, inclinar, girar lateralmente, equivalente al término moderno oblicuidad. Un milenio antes, la Biblia reconoce la idea o el conocimiento de eje de la Tierra, al atribuir el ciclo día-noche, a una línea trazada a través de la Tierra, Salmo 19:5. Y el libro de Yod, hablando de la formación de la tierra y sus misterios, atribuido al Señor Celestial la creación de una línea inclinada, un eje inclinado de la tierra, Yod 38:5. Usando el término nató, el libro de Job se refiere al eje inclinado de la tierra y el polo norte cuando afirma, 26:7. El inclinado hacia el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre nada en absoluto. Salmo 74:16-17 reconoce no solo la correlación entre la Tierra, la Luna y el Sol, y la rotación de la Tierra sobre su eje como la causa del día y la noche y las estaciones, pero también reconoce los puntos exteriores, los límites de aparentes movimientos estacionales del Sol, que llamamos solsticios. Tuyo es el día y tuyo también es la noche. La Luna y el Sol tú los ordenas. Los límites de la tierra que tú has puesto, verano e invierno has creado. Si se dibuja una línea entre los del amanecer y el atardecer para cada solsticio, el resultado es tal que las dos líneas se cruzan por encima de la cabeza del espectador, formando una X gigante que divide la tierra y el cielo, en 4 partes. Esta división ha sido reconocida en la antigüedad y se menciona en la Biblia cuando habla de las 4 esquinas de la tierra y las 4 esquinas de los cielos.
La división resultante del círculo de la Tierra y el cielo en 4 partes que parecen triángulos redondeado en sus bases, creando para los pueblos antiguos la imagen de unas alas. La Biblia así habló de las 4 alas de la tierra, así como las 4 alas de los cielos. Un mapa babilónico de la Tierra, desde el primer milenio antes de Cristo, ilustra este concepto de los rincones de la Tierra al representar literalmente 4 alas pegadas a la Tierra circular. El movimiento aparente del Sol de norte a sur y vuelta dio lugar no solo en las 2 estaciones, claramente opuestas de verano e invierno, sino también las estaciones provisionales del otoño y la primavera. Este último se asociaron con los equinoccios, cuando el Sol pasa sobre el ecuador de la Tierra, una vez de ida, una vez de regreso, los tiempos en que el día y la noche son iguales. En la antigua Mesopotamia, el año nuevo comenzaba en el día del equinoccio de primavera, el primer día del primer mes, Nisanu, mes cuando se da el signo. Incluso cuando, en el momento del Éxodo, la Biblia, Levítico capítulo 23, decretó que el nuevo año se celebra el día del equinoccio de otoño, al mes designado y el cual fue llamado Tishrei el séptimo mes, reconociendo que Nisanu ha sido el primer mes. En cualquier caso, el conocimiento de los equinoccios, autenticado por los días del año nuevo, claramente se extiende a la época de Sumer. La división cuádruple del año solar, 2 solsticios, 2 equinoccios, se combinó en la antigüedad con los movimientos lunares, para crear el primer calendario formal conocido, el calendario lunar solar de Nippur. Fue utilizado por los acadios, babilonios, asirios y otras naciones después de ellos y permanece en uso hasta nuestros días como el calendario judío. Para la humanidad, el tiempo terrestre comenzó en 3760 a.C., sabemos la fecha exacta porque, en el año 1992 de la Era Común, el calendario judío cuenta el año 5752. Entre el tiempo terrestre y el tiempo divino hay tiempo celestial. Desde el momento que Noé caminó fuera del arca, necesitaba la tranquilidad, pues el diluvio lo había arrasado todo y que la humanidad tardaría en reaparecer. Desde entonces la humanidad ha vivido con una noción persistente, o es un recuerdo, de los ciclos, o eras de la tierra destruidas y reconstruidas, y han mirado al cielo por señales celestes, ya sean buenas o malas señales. Desde sus raíces mesopotámicas la lengua hebrea ha conservado el término mazal, como significado de suerte, o fortuna, la cual puede ser buena o mala. Poco interés se le ha dado de que es un término celestial, que significa casa del zodíaco, y se remonta a la época en que la astronomía y la astrología eran una sola, que los sacerdotes en la cima del templo, o torres seguían los movimientos de los dioses celestiales, para ver en qué casa del zodíaco, en qué Mansalu, en Acadio, estuvieron esa noche. Pero no fue el hombre el primero en agrupar la infinidad de estrellas en constelaciones reconocibles, definirlos y nombrarlos, por aquellos expusieron la eclíptica, y que las dividieron en 12 para crear las 12 casas del zodíaco. Fueron los Anunnaki que hicieron todo eso para sus propias necesidades. El hombre simplemente lo adoptó como sus medios de ascenso a los cielos de la mortalidad de la vida en la Tierra. Para alguien de Nibiru con un largo año orbital, en un planeta en órbita rápido, como la Tierra, el séptimo planeta como los Anunnaki lo habían llamado, el cual 3600 años de la Tierra es un año de Nibiru, tiempo tuvo que suponen un gran problema. Es evidente a partir de las listas del rey sumerio y otros textos relacionados con los asuntos de los Anunnaki que durante mucho tiempo, sin duda hasta el diluvio, conservaron el zar de Nibiru, los 3600 años de la Tierra, como la unidad divina de tiempo. Pero, ¿qué podían hacer para mantener una relación estable, en vez de 1 y 3600, entre el tiempo divino y el tiempo terrestre? La solución fue proporcionada por el fenómeno llamado precesión. Debido a su oscilación, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es ligeramente retrasada cada año. El retraso, o la precesión asciende a 1 grado en 72 años. La elaboración de la división de la eclíptica, el plano de las órbitas planetarias alrededor del Sol, en 12, que se ajusten a la composición de 12 miembros del sistema solar, los Anunnaki, inventaron las 12 casas del zodíaco.
que asigna a cada casa zodiacal 30 grados. Como consecuencia del retraso por cada casa se acumulan 2160 años, 72 por 30 igual 2160, y el completo ciclo precesional o gran año 25.920 años, 2160 por 12 igual 25.920. En nuestro libro Génesis Revisitado hemos sugerido que relacionando 2160 a 3600, los Anunnaki llegaron a la divina proporción de 6, 10, y, aún más importante, en el sistema sexagesimal de matemáticas, que multiplica 6 por 10 por 6 por 10 y así sucesivamente. Por un milagro que he encontrado y nadie que lo interprete, el mitólogo Joseph Campbell escribió en su libro Las Máscaras de Dios. Mitología Oriental, 1962. La aritmética que se desarrolló en Sumer tan temprano como en el 3200 a.C., ya sea por casualidad o por intuitiva inducción, para igualar la orden celestial y para constituir en sí misma una revelación. El milagro, como ya hemos demostrado, fue proporcionado por el conocimiento avanzado de los Anunnaki. La astronomía moderna, así como ciencias exactas modernas, se debe mucho a los sumerios, los primeros. Entre ellos la división de los cielos sobre nosotros y todos los otros círculos en 360 porciones, grados, es la más básica. Hugo Winkler, en su libro titulado Estudios del Cercano Oriente Antiguo 1892, que con unos pocos y combinado con otros, a la vuelta del siglo, con dominio de la asiriología con conocimiento de la astronomía, se dio cuenta de que el número 72 es fundamental como un vínculo entre el cielo, el calendario y el mito. Fue así que a través de la Meshtu, los 5, o 5 veces, escribió, creando el número fundamental 360, multiplicando el 72 celestial, el desplazamiento precesional de un grado, por el humano 5, de la mano de un terrícola. Su percepción, comprensible para su tiempo, no le lleva a imaginar el papel de los Anunnaki, cuya ciencia se necesitaba saber del retraso de la Tierra y empezar. Entre las miles de tablillas matemáticas descubiertas en Mesopotamia, muchas de las tablillas hechas sirvieron para la división, las cuales comenzaban con el número astronómico 12.960.000 y terminan con 60 como la parte 216.000 de 12.960.000. Hermann Bollrath Hilprecht, La expedición babilonia de la Universidad de Pensilvania de 1893, el estudio miles de tablillas de matemáticas de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive, concluyó que el número de 12.960.000 era literalmente astronómico, derivado de un enigmático gran ciclo de 500 años, los grandes años de cambios precesionales completos, 500 por 25.920 igual a 12.960.000. Él y otros no tenían duda de que el fenómeno de la precesión, presumiblemente mencionado por primera vez por el griego Hiparco 200 años antes de Cristo, ya eran conocidos y seguidos en tiempos de los sumerios. El número reducido de 10 a 1.296.000, como se recordará, aparece en la tradición hindú como la gran era del conocimiento, como un múltiplo triplet del ciclo de 432.000 años. Los ciclos, dentro ciclos, convivencia de 6 y 12, los 72 años de un grado en el cambio zodiacal, 6 y 10, el cociente de 2.163.600, y 432.000 a 12.960.000, por lo tanto pueden reflejar pequeños y grandes ciclos cósmicos y astronómicos, secretos todavía por ser revelados, de los cuales los números sumerios nos dan solo un vistazo. La selección del día del equinoccio de primavera, o por el contrario, el día del equinoccio de otoño, como el momento de comenzar el nuevo año, no fue accidental, porque debido a la inclinación de la Tierra, es solo en estos dos días que el Sol se levanta en los puntos donde se cruzan el ecuador celeste y el círculo de la eclíptica. Debido a la precesión, el término completo es la precesión de los equinoccios, la casa zodiacal en la cual se produce esta intersección sigue cambiando, que aparecía anteriormente un grado atrás en la banda zodiacal cada 72 años. Aunque este punto todavía está siendo conocido como el primer punto de Aries, de hecho que hemos estado en la edad, o el zodíaco de Piscis, desde hace unos 60 años antes de Cristo, y lenta pero segura era de Acuario a la que pronto ingresaremos.
Es un gran cambio, el cambio de las edades zodiacales, el final de una época y el comienzo de otra época zodiacal. Esa es la venida de una nueva era. Cuando la humanidad en la Tierra está esperando el cambio con anticipación, son muchos los que se preguntan cuáles serán los cambios que traerá la nueva era, qué señal, predicción o presagio dirá Masal. El fin o el comienzo. Felicidad o aflicciones, el final del antiguo orden, o el comienzo de un nuevo orden en la tierra, tal vez el profetizado retorno del reino de los cielos a la tierra. Los filósofos se han preguntado si el tiempo solo puede ir hacia adelante o también puede ir hacia atrás. De hecho, el tiempo puede ir hacia atrás, es la esencia del fenómeno de la precesión. El retraso en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que hace que, una vez cada 2160 años, se observe la salida del Sol en el equinoccio de primavera, no en la próxima casa zodiacal pero en el anterior, tiempo celestial, como ya hemos señalado que no avanza en la dirección terrestre, y en todos los tiempos planetarios, a la izquierda. Por el contrario, se mueve en la dirección opuesta, emparejando la dirección, sentido horaria, orbital de Nibiru. El tiempo puede ir hacia atrás, por lo que en la Tierra estamos preocupados. Y por lo tanto, en términos zodiacales, el pasado es el futuro. Permítanos examinar el pasado.